La clase pasada algunas cosas nos adelantamos, ¿no? A veces las preguntas saltan para el Nuevo Testamento, pero a mí la idea mía era afirmar bastante primero algunos asuntos del Antiguo Testamento y hoy especialmente pensar este, qué Biblia usaba Jesús, qué Biblia usaban los apóstoles, qué, qué acceso tenían estos apóstoles a la palabra de Dios. Hoy día nos preguntamos, ¿qué Biblia tenés vos? ¿Qué versión tenés? Bueno, en aquellos días la pregunta podría ser, ¿qué colección tenés? Porque estamos hablando de momentos que no había un volumen junto, es decir, no había una Biblia con 66 libros como tenemos ahora, sino que vamos a ver ahora que había colecciones de rollos, y bueno, y la mayoría de los rollos se encontraban en el lugar donde principalmente se leían, como la sinagoga o el templo. Así que en, este, en esta etapa vamos a ver algunas verdades esenciales que aparece ahí en la diapositiva. Yo creo que resume lo que vimos en la última vez, la otra diapositiva, que la canonicidad implica etapas que tuvieron lugar en el reconocimiento y reunión de los libros o los rollos, que evidenciaban su pertenencia al canon como palabra de Dios inspirada. Nosotros tratamos de pensar lo que era la inspiración, ya vimos sobre eso, hablamos también lo que era canon, en qué sentido se usaba canon, el proceso que tuvo la palabra, de una caña de medir hasta que llegó a significar allá recién por el siglo IV una lista de libros reconocidos como autoritativos, como palabra de Dios. Y una verdad esencial que a mí me gusta, lo dije la vez pasada y me gustaría destacarlo otra vez, es que los libros inspirados por Dios no tuvieron que esperar ningún concilio ningún sínodo que les concediera autoridad. Esta es una verdad esencial. O sea, algunos tienen la idea que el conjunto de libros salió de alguna reunión y no. Ya hemos visto que no. En la diapositiva siguiente, esas tres cosas que están allí como verdades esenciales, es que los escritos eran autoritativos por su vínculo con un profeta reconocido. ¿Se acuerdan que mencionamos que, por ejemplo, Moisés manifestó la ley? Nadie dudaba que Moisés hablaba de parte de Dios. Moisés escribió la gran parte del Pentateuco, los primeros 5 libros. Nadie dudaba de Moisés, que su palabra tenía la autoridad divina. Entonces, todos los escritos que son reconocidos con palabra de Dios tienen un vínculo con profetas reconocidos. Es decir, también entre el momento que ese escrito se manifestó o se compartió con la gente y entre la publicación o la escritura y la publicación hay un lapso de tiempo muy corto, es decir, los profetas escribían y publicaban. Encontramos, por ejemplo, algunos mensajes que debieron ser escritos para ser enviados a otro lugar. Entonces, ahí tenemos el vínculo que había inmediato entre un escrito y un profeta. Y también los escritos eran autoritativos en su contenido, es decir, en lo que enseñaban, que eso era una de las pautas que había que observar, por ejemplo, que los escritos tuviesen armonía, como dicen de Deuteronomio, no solo que el profeta dijera algo que se cumpliera o que pudiera ser algo inexplicable, sino que lo que enseñaba era conforme a lo que se había dicho antes, de guardar la palabra de Dios, los estatutos, y de adorar al único Dios. Y ahí, en estas cosas encontramos un proceso interno en la Biblia que más o menos se puede seguir.
¿Se acuerdan que mencionamos a Moisés? Bueno, mencionamos a Josué. Lo que Moisés escribió, las tablas de la ley fueron puestas en el arca del pacto, o sea, en aquel tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Ahí adentro había dos tablas que por varios años estuvieron en este lugar, pero junto al arca del pacto, el lugar donde Dios se manifestaba, también estaba la ley del pacto, es decir, el conjunto de escritos que se fue añadiendo y era parte de la vida, ¿no? Esa es una verdad importantísima de que los escritos que los profetas liberaban, proclamaban, eran parte de la vida del pueblo y de la gente, no eran escritos que tuvieron un tiempo escondidos, cientos de años y después se descubrieron y no, nada que ver. O sea, era palabra de Dios al momento, a veces para reprender, a veces para anunciar, a veces este, para impulsar la obediencia, era mensaje directo de parte de Dios. Y es así que se puede ver ese contacto con la vida, ¿no? Por ejemplo, uno de los mandatos que Dios les dio en Deuteronomio, ya en Deuteronomio, era que todos los reyes tenían que tener una copia de la ley. Entonces, siempre cada rey que subía en ese largo proceso de reyes tenía que tener una copia de la ley. Entonces, los reyes se encargaban de hacer copias, obviamente lo hacían los escribas o los copistas. Por ejemplo, bueno, encontramos también que Daniel, cuando estaba en Babilonia, para saber los tiempos de las cosas que vienen a acontecer, dice que consultó en los libros de Jeremías, en los escritos de Jeremías. Jeremías era mayor que él, pero era contemporáneo. Entonces, ¿cómo llegó un escrito de Jeremías al cautiverio en Babilonia? No sabemos, pero Daniel lo tenía. Entonces, cuando ya Jeremías tenía sus varios años, más o menos unos 50 años de ministerio profético, y cuando Daniel fue llevado cautivo, era un jovencito de 15 años, pero en esos pocos años, ya Daniel, cuando tenía cierta edad, contaba con los escritos de Jeremías para consultar, porque sabía Jeremías que esa era palabra de Dios. Bueno, ni hablar del ministerio del profeta Samuel y el comienzo de la escuela profética, o de discípulos de los profetas a partir de Samuel, que acompañaron todo el periodo de los reyes. Ahí tenemos también el ministerio de copiar una y otra vez con total fidelidad la palabra de Dios. Bueno, pantallazo un poco general, pero pensando en los tiempos de Jesús, en la diapositiva siguiente, ¿cuál era la Biblia que Jesús tenía? ¿A qué escrito podía acceder Jesús? ¿A qué escrito podían acceder los discípulos de Jesús? Bueno, hay un pasaje interesante cuando Jesús vuelve a Nazaret, al comienzo de su ministerio público, y dice que fue a la sinagoga de Nazaret y se le dio el libro, allí literalmente la palabra es biblión, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, biblión, otra vez, halló lugar, o sea, halló el lugar donde iba a leer. Esa expresión libro allí, lo que significa es rollo. Por eso, en la imagen que ustedes tienen al costado, es una imagen que alguien quiso representar de la biblioteca en Alejandría, y es para que nos demos una idea de cómo se acumulaban los libros en aquella época, que eran todos rollos de papiro. Es decir, no existía todavía el libro como conocemos nosotros, con hoja y mucho menos la imprenta, ¿no es cierto? Eran todos rollos de papiro manuscritos, y ahí tienen en la otra figura también que algo similar, creo que está sacado de una película, eso, como Jesús abrió, mientras desenrolla de un lado, va enrollando del otro ese papiro hasta encontrar el pasaje que quería leer. O sea, no era nada sencillo abrir un libro, un rollo de ese tipo. Pero eso que ustedes ven ahí es lo que se tenía en aquella época. Por eso, y aparte,
ese tipo de rollo era lo que se coleccionaba, ¿no? No existía en los tiempos de Jesús una Biblia que uno pudiera decir, acá están los 66 libros. Lo que había eran colecciones, ¿no? Los rollos fundamentales eran los rollos de la ley, los 5 rollos de la ley, pero por ejemplo, los rollos que se leían en la fiesta, que eran 5 rollos, los mejilot, que se llaman, se encontraban separados y así con los rollos de los profetas históricos, etc. Uno se pregunta, ¿cuál era el orden? Bueno, no sabemos qué orden los tenía, pero sí sabemos, y ahora lo vamos a ver después, que para el tiempo para el tiempo de Jesús ya se conocía un triple grupo de escritos. Bueno, pensando, como ven en la diapositiva, los rollos de papiro eran coleccionables, no había un volumen, ni siquiera hay datos de que la Septuaginta griega, que tantos hablan, bueno, como el lunes pasado alguien mencionó la Septuaginta, como que era algo que que estaba allí todo junto y se leía. Bueno, ni siquiera la Septuaginta se encontraba en un mismo rollo, porque era imposible. Si pensar que en un solo rollo pueda estar toda una traducción griega del Antiguo Testamento es imposible. Habría rollos en griego y habría rollos también obviamente en hebreo, especialmente en la sinagoga. Bueno, miren, esta semana pregunté a un contacto en Israel que tiene conocimiento de las sinagogas. Todavía los judíos leen la ley en un rollo manuscrito. Es decir, hay una tradición religiosa muy arraigada donde la ley se lee en rollo, no se lee, digamos, en libros de manera imprenta. Bueno, entonces, la escritura hebrea, que se conoce como el Tanaj, es la misma que Jesús usó y que usaron los apóstoles. O sea que cuando la iglesia, cuando casi al principio de la iglesia, al tiempo de los discípulos, al tiempo de Jesús, compartía la misma Biblia, la misma base. Así que no es que tenían unos escritos diferentes, no, nada que ver. Había diferencia de interpretación y lo que Jesús trató de hacer constantemente decía, bueno, como la escritura dice, porque la ley y los profetas dicen, mostrar cómo la escritura le señalaba a él y cómo la escritura se estaba cumpliendo. Entonces, la predicación apostólica, cuando comienza la iglesia también, mientras los apóstoles no comenzaron la nueva revelación por medio de Cristo de lo que es la iglesia, continuaron usando la misma Biblia que tienen los judíos. La única diferencia era la interpretación, y los judíos no entendían todavía la mesianidad de Cristo, y la iglesia proclamaba que, bueno, Jesús realmente tenía todas las credenciales para ser reconocido como el Mesías anunciado. Y una de las cosas que uno puede ver en la Biblia es que cuando Jesús y los apóstoles hablaban de la escritura, o a veces hablaban de la ley, o a veces hablaban de los profetas, era un cuerpo de verdad conocido. O sea, cuando alguien decía, porque la escritura dice, nadie le preguntaba, que ustedes pueden leer el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nadie le preguntaba de qué libro estás hablando. Nadie le decía a los apóstoles, bueno, pero ¿de cuál libro estás hablando? ¿De los apócrifos? ¿De qué libro? No, todo el mundo sabía que había un cuerpo de verdad reconocido, aceptado, respetado, que era considerado que tenía la autoridad de ser la palabra de Dios. Es decir, esta colección de rollos, por los autores, por el uso que tenían también, era la Biblia que había en ese momento. Es decir, no un volumen, sino colecciones de rollos individuales, agrupados de acuerdo a los criterios judíos,
Entonces estamos hablando de un canon abierto. Estamos hablando que en los días de Jesús, aunque ya habían pasado más de 1000 años desde que se había comenzado a escribir la Biblia, en los días de Jesús no tenían un volumen como tenemos nosotros, Reina Valera, versión popular y varias versiones. No, nada de eso. Ni siquiera se podía tener, porque también tenían su costo y su proceso. Era muy, muy dudoso que una familia tuviese todos los libros, todos los rollos en su propia casa. Bueno, seguimos. Así que había un canon de facto y eso es importante. Una de las cosas que vemos en la Biblia también es que para la época de Jesús, la triple división del canon hebreo, el Tanakh, no digo Antiguo Testamento porque, bueno, para nosotros Antiguo Testamento, para los judíos no existía ni Antiguo ni Nuevo, ¿no? Para ellos eran los escritos, como dijimos la vez pasada, los libros que manchaban las manos, era una expresión hebrea, esos libros que considerados sagrados, que una vez tocados había que lavarse las manos antes de tocar cualquier otra cosa. Algunos dicen que era para que no los tocaran porque sí nomás, pero era el respeto que tenían por la palabra de Dios. Bueno, la triple división de la Biblia hebrea, Jesús lo menciona en Lucas 24:44. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús, con total naturalidad, menciona la triple división de lo que los judíos conocían perfectamente, que era la escritura de ese tiempo. Bueno, la ley sabemos que son los 5 libros. Los profetas abarcan profetas menores, profetas mayores, pero también dentro de los profetas en la Biblia hebrea están los libros que nosotros consideramos históricos. Y en los salmos es la tercera sección que comienza con los salmos y que ellos lo conocen como los escritos y que abarca, bueno, los libros que nosotros tenemos como sapienciales o poéticos y otros más. Incluso la tercera sección de la Biblia hebrea termina con el libro de Crónicas, no como nosotros tenemos la terminación de nuestra Biblia con Malaquías. Entonces, en esa triple mención Jesús está mostrando lo que conocían, que todos conocían, la división de la Biblia de los hebreos en esa época. En la otra diapositiva encontramos también que esa triple división aparece ya en uno de los escritos que se consideran apócrifos. Es uno de los apócrifos más antiguos o más importantes, podríamos decir, dentro de los apócrifos, donde en el prólogo lo escribe el nieto del autor de ese libro, de un tal Jesús ben Sirac, en el siglo II antes de Cristo, y ya allí por el más o menos antes de 180, por ahí, antes de Cristo, dice, grandes y ricos tesoros de instrucción y sabiduría nos han sido transmitidos en la ley, en los profetas y en los otros libros. O sea que por ese tiempo ya había una triple división. Y dice, mi abuelo Jesús, habiéndose dado mucho la lección de la ley, de los profetas y de los otros libros patrios, y habiendo adquirido en ello gran competencia, se propuso escribir. Bueno, esa es otra de las menciones antes de Jesús, varios años antes de Jesús, donde ya los judíos tenían un conocimiento de esa triple división. Bueno, seguimos. Otra cosa importante que vemos es que Jesús y los apóstoles dan sanción sobre el canon que reconocían. Uno de los pasajes
que es sumamente importante es lo que Jesús dice en Lucas 11:51. Y también está en Mateo 23:35, donde dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Bueno, esa referencia de Jesús es muy interesante porque ese rastro de sangre de aquellos considerados enviados por Dios y que dice Jesús, la muerte violenta que tuvieron, que Dios los va a llamar a juicio, fíjense que Jesús menciona, bueno, a Abel que está en Génesis, pero después menciona el último que es Zacarías, y la muerte de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, y esa muerte se registra en el libro de Crónicas, o sea, el libro de Crónicas que está último en la Biblia hebrea, ¿no? Nosotros tenemos Malaquía, bueno, los judíos tienen el Antiguo Testamento, digamos, desde Génesis hasta Crónicas. Entonces, es como que Jesús está diciendo, desde el principio hasta el fin de la Biblia, ¿cierto? Jesús está diciendo, desde el primer libro hasta el último de la Biblia hebrea, porque ni siquiera Jesús está mencionando esto en un sentido de las muertes cronológicamente hablando, porque cronológicamente hablando, Zacarías no fue el último que murió, ¿no? Hubo otros que fueron muertos de manera violenta, pero Jesús está diciendo que todas las muertes violentas del primero hasta el último libro de la Biblia va a ser demandada. Entonces, es muy notable esa declaración porque nos muestra el canon que Jesús aceptaba, el canon que Jesús conocía. No mencionó nada, por ejemplo, de las muertes de los héroes macabeos que murieron dentro del periodo entre Malaquías y su tiempo, en esos 400 años. Judas Macabeas, Manasés y otros que fueron realmente héroes en Israel, no menciona nada de eso, o sea, de los libros apócrifos, sino que menciona desde Abel hasta Crónica, o sea, primero y último libro del canon hebreo. Bueno, y otra cosa importante que Jesús y los apóstoles no citaron los apócrifos. A pesar de que los apócrifos, ¿se acuerdan de aquel libro Roma lo llama deuterocanónicos? Esa expresión de deuterocanónico segundo canon es una expresión bastante tardía. Apócrifo, que significa oculto, escondido, fue Jerónimo que la comienza a usar. Aunque los apócrifos se encontraban en la Septuaginta, o sea, después veremos en un momento un poco ese proceso de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Jesús los conocía, los apóstoles la conocían, pero nunca la citaron como escritura. De las entre 250 y 280 citas que hace Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, más las alusiones, sin hablar directamente, nunca citaron a los apócrifos, solamente los escritos que todo el mundo consideraba y sabía que eran parte del canon hebreo. Y otra cosa significativa es que la mayoría de las citas que hicieron Jesús y los apóstoles son tomadas porque había un conocimiento común de la Biblia traducida al griego. Bien podían haber citado los apócrifos y no lo hicieron. O sea, están citando versículos de la Septuaginta que contenían los apócrifos, pero no citan nunca los apócrifos que estaban en esa traducción. Bueno, otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que en aquellos días la gente leía muchos escritos antiguos. Entonces, no hay ningún drama en el conocimiento de libros que nosotros ahora llamamos apócrifos, no hay ningún
no hay nada de que alarmarse de que los conocieran o que los incluyeran en esas traducciones que, bueno, el Septuaginta, después veremos, fue traducida por los mismos judíos, ¿no? No es que la tradujo la iglesia. Después sí, después hay un trabajo en la iglesia sobre esta versión griega. Bueno, otro de los testimonios del pasado es Flavio Josefo. El otro día escuchamos bastante de este historiador judío nacionalizado romano. Josefo conocía mucho de los hebreos. Él mismo se crió o procede de una familia sacerdotal, y aparte Flavio Josefo fue de joven partidario del grupo de los fariseos. Entonces él tenía mucho conocimiento, y todo lo que él ha dicho en los libros Antigüedad de los Judíos y Guerra de los Judíos es muy importante. Constantemente todo el mundo se está refiriendo a esos escritos. Bueno, él vivió entre el año 37 y el 100 después de Cristo, y él dice: porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto, como por ejemplo tenían los griegos y tenían otros, y los romanos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. Bueno, no nos va a dar el tiempo, pero cuando Flavio Josefo dice que solamente tienen 22, es exactamente el número, o sea, por la forma que los judíos agrupaban los libros. Por ejemplo, 12 profetas menores los tenían en un solo libro, no tenían ni primera ni segunda Reyes, sino un solo libro de Reyes, no tenían primera y segunda Samuel, sino un solo libro de Samuel, tampoco tenían primera y segunda Crónicas, sino un solo libro de Crónicas. A veces juntaban, por ejemplo, Jeremías con Lamentaciones, y así, contando de esa manera, por la forma que ellos agrupaban, llegaban a 22 o 24. ¿Sí? Depende cómo los agrupaban, pero son exactamente, no tengo ninguna figura para mostrar la Biblia, el canon judío y el Antiguo Testamento protestante, son exactamente los 39 que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y José lo está reconociendo en ese pasaje. Hay en la otra diapositiva también dice algo importante. Josefo habla sobre escritos apócrifos fuera del periodo profético. Dice: del tiempo de Artajerjes hasta nuestro propio, cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de épocas más tempranas, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Esto es muy importante lo que dice Josefo, porque está reconociendo que hay un periodo que se terminó, el periodo de sucesión profética que todo judío sabía que terminó en los días de Malaquías, y que después hubo un largo periodo de silencio de 400 años hasta que surgió Juan el Bautista. Pero Josefo está diciendo que hay muchos libros, dice, pero no son considerados dignos del mismo crédito que los de la época más temprana, es decir, cuando había profetas reconocidos entre los judíos y que sus escritos estaban vinculados con la palabra de Dios. Bueno, la otra diapositiva, capaz que le pueden pasar, ahí está, vamos a una conclusión, que para la época de Jesús y los apóstoles había un cuerpo de verdad bien definido como escritura o palabra de Dios, que era un canon abierto, un canon de facto, y que ese canon abierto no tenía sanción de ningún concilio. O sea, cuando Jesús decía, porque la escritura dice, cuando los apóstoles decían, porque la escritura dice, no había pasado por ningún concilio.
ninguna reunión de nadie, sino que eran escritos ampliamente reconocidos, usados en la vida de la nación de Israel, y bueno, que tenían el sello distintivo de ser palabra inspirada. También la Biblia, o el canon hebreo, no estaba en un volumen, sino que estaba coleccionada en rollo. Y la Septuaginta era la única traducción en griego en ese momento, que fue realmente una de las formas que más rápidamente, gracias a la Septuaginta, se pudo expandir rápidamente la palabra de Dios, porque no todos sabían hablar hebreo, ¿no? Pero la Septuaginta, al ser el griego el idioma del momento, en la cultura helénica, fue importante para anunciar la palabra de Dios en un idioma que todos pudieran comprender. O sea, bueno, fíjense que el hebreo en sí, muchos lo habían perdido. Los judíos que volvieron de la cautividad muchos hablaban el arameo, pero el hebreo, no todos lo podían leer. Ahora, con el Antiguo Testamento escrito en griego, bueno, permitió que rápidamente la palabra se expandiera y llegara a lugares, bueno, como Alejandría y muchos otros lugares. Y eso ya correspondería a lo que es la etapa de la iglesia. Pero es importante esta etapa que en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, no había todavía libros, sino que los que se llaman los códices, que son los libros manuscritos hechos de papiro, comenzarían recién a fines del primer siglo, no se sabe quién lo comenzó, y obviamente después sí fueron ampliamente usados por la iglesia. Ya el poder acumular el códice en las páginas de papiro se escribía de ambos lados, y el poder acumular en esos códices varios libros de la Biblia es cuando se empezaron a ver volúmenes, por ejemplo, los evangelios, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, etc. Y después tenemos, bueno, ya Biblias mucho más amplias. Y también en el proceso de escritura, después pasó al pergamino, es decir, los códices de pergamino. Y los pergaminos eran de piel de animales, era más costoso, pero ustedes imagínense que, por ejemplo, para un dato que se maneja por ahí, que para hacer una Biblia de pergamino, o sea, de hojas de pieles, se precisaban unos 200 animales para poder hacer una Biblia. Se conocen, si ustedes empiezan a buscar en Google, los antiguos códices de pergamino, o sea, de pieles, algunos pesan 38 kilos, hay algunos que se conocen de 70 kilos, así que imagínense qué tipo de libros serían, y algunos tienen un valor incalculable. Pero llegamos hasta los días de Jesús, y hasta ese momento era rollo, eran colecciones, pero todavía no eran volúmenes. Obviamente que los judíos tenían un conocimiento de cómo ordenarlos, y por eso el orden de la Biblia hebrea es distinto al orden de la Biblia nuestra, pero son exactamente los 39 libros que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Bueno, se ha ido la hora, capaz que hay alguna pregunta sobre el tema. Está muteado, dale. Decía que largué la cortina como para separar la sección, lo que fue la presentación y algunas preguntas. Muy interesante. Mientras Ernesto hablaba y decía, bueno, los 39 kilos, 70 kilos, yo pensaba lo que es la tecnología, lo que habrá sido poder abrir la Biblia y decir, vamos a leer en Salmo, y voy más o menos a la mitad y abro ahí y ya estoy en Salmo, ¿no? Y después decir, bueno, vamos a ir ahora a Lucas. Los predicadores modernos en esa época estaban, eso que le gusta ir de una parte a la otra, imposible.
Y otra cosa que pensaba, que decía Ernesto, que no todas las personas tenían ni siquiera un pedazo de la Biblia, y cómo en nuestra cultura, esto entre paréntesis, ¿no? Cómo nosotros decimos, bueno, todo cristiano tiene que todos los días leer la Biblia, ¿no? Y meditar en la Biblia y tener su tiempo devocional. Yo pensaba, los primeros cristianos probablemente lo que tenían que hacer era meditar en las cosas que habían escuchado, quizás el domingo en el culto, y seguir masticando eso. Y creo que también había como una costumbre de memorizar más y de transmitir a veces a través de himnos, de credos, partes, ¿no? Pero digo, ¿cómo el cristianismo hoy naturaliza cosas que quizás los primeros años de la iglesia era impensable que una persona tuviera una Biblia para leerla por las mañanas y meditar en ella, ¿no? Ernesto, era la vida cristiana muy distinta, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, especialmente el pueblo judío tiene un vínculo muy, muy estrecho con la sinagoga, ¿no? Los niños aprendían a leer en la Biblia, en la escritura, pero aparte los judíos tienen otros escritos que nosotros no tenemos idea. Yo estaba mirando el otro día lo que es un Talmud. Uh-huh. Yo la verdad no entiendo nada de los Talmudes, pero hay que hacer un curso para entenderlos, ¿no? O sea, vos mirás la hoja de un Talmud y ahí tenés distintas divisiones, ¿no? El Mishnah, el Gemara, y ahí tenés, cada cosa explica la escritura, entonces hay los judíos tenían toda una forma de escritura tremenda y como decía también, el tema de memorizar, o sea, cómo memorizaban cómo trataban de retener, porque no era sencillo escribir. Uh-huh. En ese mundo no era algo ni barato ni fácil. Sí, tomar apuntes, ¿no? Algo que nosotros agarramos una libretita con una lapicera y nos parece algo tan cotidiano, tan sencillo. Bueno, ni que hablar, ni estoy pensando ahora en lo que es la tecnología digital, ¿no? Lo que es poder tener en un celular todas las versiones de la Biblia con links a las palabras originales, poder googlear. Yo a veces me pregunto a alguno de estos estudiosos de la Biblia, de la época, no sé, Lutero, Calvino, estas personas que escribieron tantos volúmenes, ¿no? Edward, ¿qué serían esos hombres si tuvieran acceso a todo lo que tenemos? Pero después pensaba, capaz que si hubieran tenido tanto acceso, de repente no profundizaban tanto en algo, porque algo que nos pasa con la información en esta cultura que nosotros estamos, que lo que se habla incluso en el ambiente de lo que es la universidad o los liceos, que el problema no es como toda la vida fue tener información, llegar a la información, ir a la enciclopedia, ir a la biblioteca, buscar la información, sino que ahora el problema es casi el inverso. Tenemos tanta información que no sabemos con qué quedarnos y prácticamente no profundizamos en nada, ¿no? Entonces, en esta época de cristianismo moderno, quizás agarrar solo la Biblia y solo un pedacito, imaginar, bueno, no me puedo mover de acá, porque moverme de acá tengo que levantar 70 kilos. Y si me voy a quedar acá y voy a meditar en esto, ¿no? Ale, eso pasa hoy también en otros países, ¿no? Donde no tienen la Biblia, el acceso que nosotros tenemos, y a veces uno escucha, ¿no? Historias de la iglesia subterránea o la iglesia perseguida, que cada uno tiene un pedacito de Biblia, se lo tiene que aprender de memoria, y cuando se junta con otro se lo recita, y el otro le recita el otro pedazo que se aprendió. Y es una cosa que pensaba, que creo que es muy interesante con esto que dicen ustedes dos, es la meditación por defecto tenía que ser más profunda que la meditación nuestra, posiblemente. Porque era lo único en lo que tenías que meditar. Nosotros hoy todos los días, no sé, a ustedes les debe pasar, que te llegan, no sé, un montón de devocionales por WhatsApp, te lees vos, entonces tenés tanta cantidad que las meditaciones son muy rápidas. Si te dedicas a leer todo lo que te llega, no puedes meditar todo el día en todo lo que te llegó. Más lo que vos leíste, imposible. Sin embargo, en estos momentos, de eso, tenías que meditar en eso. Y una cosita antes de darle paso a Ernesto ahí, que creo que quiere decir algo también, es que con Juan Escañelo nos podemos comprometer a hacer una Biblia de papiros. Podemos empezar a hacer asados, vamos juntando cuero y de a poco algún día vamos a llegar, digo yo. Pero bueno, eso al margen, perdón Ernesto. 200 animales, yo pensaba si hubiera la Sociedad Protectora de Animales, otra razón para estar en contra de la Biblia, que normalmente
esos conjuntos, ¿no? Esos colectivos ya están en contra de la Biblia. Imagínate si tuviéramos que matar 200 animales para tener una Biblia, ¿no? Si buscas información de códice de pergamino, te va a sorprender. Algunos tienen hasta más de 1000 animales. Fua. Y bueno, obviamente que hay códices que no solamente tienen la Biblia, tienen otras cosas, ¿no? Pero era realmente muy costoso y hoy día un códice de pergamino dice que el valor es incalculable. Claro. Y tampoco que sea tan, no de los tiempos de los apóstoles, ¿no? Porque es un poco posterior al códice de papiro, ¿no? O sea, tampoco es tan viejo, pero son de valor incalculable, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Dentro de la historia de la Biblia, lo que es la preservación, porque los libros que nosotros tenemos, le decimos manuscritos, pero en realidad no son manuscritos, son copias. Los originales obviamente se perdieron por los propios elementos y cómo se ha ido manteniendo, copiando, y eso es otra gran rama del estudio de la Biblia, cómo no solamente fue escrita, cómo fue compilada, sino también cómo fue preservada, ¿no? Ernesto, una consulta ahí. Con el tema bueno, la historicidad de de las copias que nosotros tenemos, ¿cómo impactó en la comunidad, no sé si académica o qué? Porque yo he escuchado mucho hablar sobre los rollos del Mar Muerto. Y eso, ¿cómo impacta en forma positiva a que nosotros aún le demos más credibilidad? A que realmente, porque a veces uno dice, ¿y vos cómo sabés que del primer libro hasta el que vos tenés no se cambiaron palabras, no se cambiaron cosas? Pero bueno, ¿cómo impacta este descubrimiento que, por lo que he leído, es algo sumamente interesante? Bueno, ahora hay un resurgimiento del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto. Están viendo las propagandas que hay porque cada vez se están descubriendo más cosas. Yo estaba leyendo en Facebook una página relacionada al rollo Mar Muerto que están usando inteligencia artificial para saber en los escritos, en las copias, cuántos copistas estuvieron trabajando. Y solamente por inteligencia artificial, porque las letras son muy similares, pudieron deducir cuántos serían más o menos lo que estuvieron haciendo las copias, porque una de las reglas que tenían los copistas era no usar la caligrafía personal, sino un tipo de caligrafía que cuando el próximo que viniera a hacer la copia pudiera leerla perfectamente. O sea, pues, si cada uno escribiera en su estilo personal, el otro que venía no entendía nada, ¿cierto? Entonces, o sea, el palio hebreo que se llamaba, es decir, las letras tenían una cierta forma, se escribía de esa forma en relación a la palabra de Dios, para que las próximas copias, por ejemplo, pudiesen ser bien leídas para el próximo copista, ¿no? Entonces, solamente un ojo experto y la inteligencia artificial que tienen ahora pueden saber que entre un escrito y otro hay un copista diferente. Nosotros no nos daríamos cuenta, porque están usando un tipo de escritura muy similar. Bueno, esa es una de las cosas que están hablando ahora y que está saliendo en Facebook y todo eso, ¿no? Están descubriendo eso. Pero otra de las cosas que encontramos en los escritos del Mar Muerto, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el rollo de Isaías, es que se pudo avanzar para atrás, digamos, se pudo retroceder, desde las últimas copias que se tenían, se pudo retroceder 1000 años para atrás, prácticamente 1000 años, y darse cuenta que desde las últimas copias que había, y esos 1000 años para atrás que se encontraban en Qumran, la exactitud de los copistas es asombrosa. Es decir, o sea, no encontraron, digamos, que escribieron una cosa totalmente diferente a la otra, sino que el rollo de Isaías, la forma que fue copiado fue, bueno, o sea, los expertos encuentran diferencias mínimas que no alteran el texto, cosas así, pero se pudo ver la fidelidad que tienen los copistas para
para ir transmitiendo la palabra de Dios a las siguientes generaciones, ¿no? O sea que básicamente Qumran tiene que ver con eso. Y también otra de las cosas buenas que de esa comunidad fue que reconocían la distinción entre libros canónicos y los que no eran canónicos, ¿no? O sea que ellos comentaban de los libros canónicos y, o sea, ahí en Qumran había todo tipo de libros, ¿no? Había apócrifos, había reglas de la comunidad, había algunos libros extraños como, por ejemplo, la guerra de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas, que es todo medio enigmático eso. Y bueno, hay que engancharse con... justamente uno de los encargados de eso es argentino, me parece, y habla español y habla varios idiomas aparte, y siempre está explicando cosas en español, ¿no? Ahí uno puede aprender mucho en esa página. Hace poco vi como un mini documental que hacen de la vida de ese hombre, no me acuerdo, se llama Adolfo, no me acuerdo, que es un judío argentino y interesante, ¿no? La verdad es que es una eminencia y es como decís vos, uno lo puede escuchar en internet y eso, sobre esta temática es totalmente confiable lo que dice, así que es interesante. Y Ernesto ahí decía Qumran es como la zona ahí en la zona del Mar Muerto en la que se encuentran estos manuscritos que habían sido conservados por una comunidad, ¿no? Por los esenios creo que eran, que habían conservado estos manuscritos y bueno, hacen que nosotros hoy podamos dar más fe de que realmente tenemos copias exactas de la Biblia. Y bueno, ni que hablar el Nuevo Testamento, ¿no? Tan temprano también todo lo que tenemos. Ale, ¿querías comentar algo? Estás muteado, pa. Leyendo simplemente algunos comentarios, estaba mirando ahí hermanos que nos escriben. Bueno, saludar, ¿no? Roberto, Juan, Pedro Casalás. Y bueno, seguimos avanzando en esto. Creo que hay mucho material todavía para compartir y seguir entendiendo. Y como decías vos, Adrián, al principio, quizás valorar más, ¿no? Valorar más el hecho de tener una Biblia, que uno cuando es algo tan cotidiano, uno no lo valora, ¿no? Creo que algo parecido a lo que nos pasa ahora en la pandemia, que nos parecía tan normal juntarnos con el que queríamos, cuando queríamos, que ahora que no lo tenemos lo valoramos. Bueno, la Biblia creo que pasa lo mismo, quizás la tenemos tantas versiones, que yo pensaba ellos que se lavaban las manos, todo eso de rito, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a adorar un libro ni pensar que las páginas en sí son sagradas, pero hay cierta cotidianeidad que nos hace olvidar realmente el sentido que tiene tener en nuestras manos la palabra de Dios. Y quizás hoy podamos quedarnos con esto, ¿no? Que el hecho de abrir donde quiero ya es un privilegio que cuántos hombres desearían no solamente tener toda la Biblia, sino tenerla en un solo volumen a disposición en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, qué privilegio y qué responsabilidad. Yo también pensaba esto, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios va a demandar según lo que cada uno recibió. Y bueno, nosotros tenemos en nuestra generación y en nuestro país, nuestro contexto, tenemos mucho, tenemos demasiado y quizás en mi caso seguro que no estamos siendo totalmente responsables de usar bien los recursos que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Creo que el gran desafío con el que nos tenemos que quedar, y ya estamos re en hora, es optimizar mucho más la palabra de Dios, porque la Biblia es eso, es la revelación de Dios para que nosotros le conozcamos más a Él, para que nos conozcamos más nosotros a nosotros mismos y encontremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que no tiene mucha más ciencia que eso. Todo esto que nosotros tratamos de hacer en Bíblicamente es para llegar a esa conclusión, ¿no? Que realmente la sencillez de la Biblia nos permite a cualquiera de nosotros tres ponerla por obra en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo. Ale, no sé, Ernesto, si quería comentar algo más final ahí. Bueno, bueno, capaz que se dieron cuenta que estos temas de canonicidad y cómo se formó la Biblia es un tema que está en el tapete, ¿no? Uh-huh. Yo estoy
hay mucha inquietud y han surgido videos nuevos, se están viendo algunos, están interesantes, ¿no? Tratando estos temas. Sí. Parece como que hay un deseo de saber, bueno, a ver, cuáles son las bases para llamar a la Biblia palabra de Dios. Sí. Pero bueno, nosotros estamos ahora un poco mirando investigación histórica, pero la Biblia hay que leerla y las evidencias internas son las que hablan por sí mismas, ¿no? En su poder transformador, porque no es un libro cualquiera, y es lo que tenemos que tratar de leerla y tratar de encontrarnos con el verdadero autor de la Biblia, que es el Señor, ¿no? O sea así que bueno, más allá del proceso histórico y que a uno le gusta investigar y conocer cosas, hay que ver cuál es su mensaje, que eso es lo principal. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, será hasta el lunes que viene entonces con Ernesto. Bueno, Te despedimos, Ernesto, y quedamos con Adrián dando algunas novedades. Hasta el lunes. Chau. Bendiciones. Chau, chau. Bueno, Adrián, entonces la invitación es mañana a las 7, espero, vamos a confirmar con Pablo, seguir hablando de los valores bíblicos, enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. ¿Y el miércoles? El miércoles seguimos con falacias, con las discusiones a las que se le presentaba, las discusiones que se le presentaban a Jesús y cómo Jesús respondía con la altura que Dios mismo tiene que tener, ¿no? O sea, y vamos a ir un poco en ese camino. Pero vale, una cosita, igual, es siempre con Facundo es un misterio lo que va a pasar, así que tienen que estar, sí o sí, porque podemos llegar a hablar de otra cosa. Pero, pero seguramente vaya en esa línea. Pero Ale, solo te pregunto por una cuestión de rating y parece que la gente de BTV está preocupada porque juega Uruguay y tienen miedo que no lo mire nadie. Pues, ¿Qué día? ¿El miércoles? El martes, 19:30 juega. Te congelaste, Adrián. Ah, ¿ahí? Martes 19:30. Ahí me quedé, que sigo congelado. Congelado, Adrián. Hablando de mala conexión, ¿qué decís que el martes juega Uruguay? El martes juega Uruguay, 19:30, y la gente de BTV está preocupada porque no lo va a mirar nadie si está bíblicamente. Claro, no, con Pablo, el programa con Pablo demora menos de 1 hora, va a ser creo que media hora, y capaz que los últimos 5 minutos podemos dar nuestra opinión del partido y cosas así. Pablo es un hombre que le gusta el fútbol, así que capaz que comentamos algo. El otro día, el jueves, nos pasó que jugaba Uruguay a la misma hora de la reunión, ¿no? Y ahí discutían algunos, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la reunión? Todo. No parecía algo, no por legalismo o por fariseísmo, pero realmente queda raro cuestionarse, y hablando de esto, ¿no? De la importancia que tiene la Biblia, nos debería dar vergüenza un poco, ¿no? Pensar en decir, vamos a cambiar el horario que vamos a juntarnos para estudiar la Biblia porque juega un partido de fútbol. Yo no quiero ser fariseo, no quiero ser legalista, pero creo que nos da un síntoma de los tiempos en los que nosotros vivimos, ¿no? Nos debería dar un poquito de vergüenza si como hablábamos, ¿no? Hermanos en otros lugares que sacrifican la vida, se arriesgan la vida para encontrarse a estudiar la Biblia, que nosotros digamos, bueno, capaz que cambiamos la reunión porque juega Uruguay. ¿Qué es Uruguay? No te preguntarían. Si no, es un juego de... Bueno, creo que no nos daría el rostro, pero si tenemos una mano en el corazón, a muchos nos pasa, a mí cada vez menos, la verdad que el fútbol hace tiempo que me importa cada vez menos, pero reconozco que hay hermanos que es una pasión, capaz que yo tengo otra, pero creo que no da para cambiar el bíblicamente. Vos decís que los de Tenfield están preocupados, no nosotros, ¿no? Claro, no, nosotros no, ellos. Ellos porque no, le pero baja da bien. El pero horario da bien, no pasa nada. Mantendríamos, y si fuera a las 7 creo que también lo mantendríamos, y está bien el fútbol y todo, pero algo que tenemos que entender es que el fútbol, todas esas cosas son cosas que son totalmente pasajeras, ¿no? Y si realmente, esto acá, como digo, no quiero quedar haciendo el santo ni nada,
pero creo que como cristianos algunas de estas cosas tenemos que empezar a evaluar, a ver si nos daría el rostro de decir esto frente a otros, ¿no? Yo parte de las cosas que pensaba es eso, ¿no? Cambiar una reunión porque juega un partido de fútbol, es un Igual la tema, ¿no? final del mundo, Ale, si llegamos a la final del mundo, no sé. Sí, todo lo que vos quieras, ¿no? Finales del mundo. Es un momento histórico, digo, es parte de un proceso también contextual en el que uno está, digo. Puede Pero ser. sí, coincido que no es más importante que leer la Biblia, obviamente, ¿no? Ahí Eso dicen, sí. Cavani es cristiano, entonces podríamos decir, bueno, está jugando nuestro hermano, ¿no? Tenemos que orar por él. Esa es buena. Pero bueno, ahora que dice Cavani es cristiano, y ya totalmente yéndonos de tema, el otro día me gustaba que veía que Cavani quedó segundo en una Copa Europea, no me acuerdo bien cuál era, y yo no sé cómo él está en la fe ahora, si está firme en la fe, si se está congregando, no sé, pero creo que es una persona, Cavani, que ha marcado bastante por su personalidad, por su humildad, y creo que hay muchos valores cristianos, ¿no? que realmente están presentes en la forma en que él se maneja, y quizás tengamos que orar en serio por él, porque si no está en los caminos del Señor, sin duda que una persona así, en el lugar que él tiene, siendo fiel a Dios, influencia mucho, ¿no? Alumbra mucho, digamos, en el lugar donde está actualmente. Y todos los jugadores recibían el premio, sacaban la medalla, recibían el premio, se sacaban la medalla porque era segundo, y Cavani se dejó la medalla y agradeció. Y bueno, eso habla de una persona que fue quizás la figura del partido, el que más tendría derecho a estar molesto si se quiere, ¿no? Porque él hizo el gol, metió el penal y él con esa actitud también marca. Y está bueno eso, ¿no? Que la Biblia no quede solamente en teoría, sino que se haga carne y se pueda mostrar que realmente nos afecta, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Bueno, Adriancito, si llegamos a la final, sí. Si llegamos a la final del mundo, ahí lo evaluamos. Mientras tanto... Sí, vemos. La vamos viendo, la vamos piloteando. Igual no creo que lleguemos muy lejos, pero bueno, no. Ojalá no lleguemos lejos, así no tenemos esta discusión más adelante. Ahí está. Bueno, bendiciones, hermanos. Gracias a los que nos estuvieron mirando. Quedamos para mañana y si no, los que siguen esta serie en particular, lunes que viene a las 19 horas. Bendiciones. Chau, chau.